Entonces, voy a dar inicio a la sesión de hoy en lo concerniente al tema que estábamos viendo, que es el discurso político. Bueno, nos habíamos quedado en esta diapositiva, espero que la estén viendo de manera adecuada. Entonces tenemos como objeto de la filosofía política también el discurso político. Ahora bien, el discurso político desde el punto de vista de la filosofía política puede ser estudiado desde distintos ámbitos, haciendo hincapié en varios aspectos. Hay una recurrencia frecuente de quienes no aceptan ser criticados racionalmente en argumentar que su discurso es ideológico. ¿Qué significaría esto? Que responde a una visión específica de la realidad y que por lo tanto no podría ser sometido a crítica desde un punto de vista racional que exija, por ejemplo, evidencias, es decir, algún tipo de sustento material, evidencias empíricas para aceptar lo que enuncia. Ese recurso al carácter ideológico de un discurso ya lo hemos visto la anterior clase. Ahora vamos a continuar viendo las distintas actitudes que se pueden dar, por ejemplo, de emitir un discurso mentiroso o, por ejemplo, de caer en algún error o también de mentir y decir la verdad. Esas son algunas posibilidades que vamos a considerar hoy aplicándolas al discurso político. Bien, hemos dicho que el marco teórico para esta presentación es la teoría semántica de la verdad, desarrollada por Alfred Tarski, y que consiste efectivamente en comprender que la verdad es una relación, una correspondencia entre lo que alguien dice, el enunciado, por decir así, pronunciado por alguien, entre el enunciado, entre el acerto, entre la afirmación eh, pronunciada por alguien y la realidad. Es decir, la manera de ser de las cosas sobre la que ese enunciado dice algo. Bueno, les decía entonces, estaba tomando nota de los asistentes, quienes se conectaron recién. Les decía que la verdad es una relación. ¿Qué es una relación? Algo que se da entre dos objetos, entre dos componentes, entre dos partes, y que no es una ni la otra, sino algo entre los dos. Entonces es algo que se da entre dos componentes. ¿Cuáles son los componentes en este caso? El enunciado propiamente tal, y obviamente lo que dice el enunciado, el significado del enunciado, a lo que se refiere el enunciado, esa es una parte, y eso está relacionado con la realidad. Entonces les había dado un ejemplo, ¿no? Si yo digo, por ejemplo, hoy es miércoles 1 de septiembre, estoy enunciando una afirmación que tiene sentido, que tiene significado. Ahora, el significado hay que delimitarlo muy bien. Estoy hablando de aquí y de ahora. En este momento
para este lugar donde yo estoy, vale que se predique que es miércoles 1 de septiembre del 2021. Ese es el significado, eso es lo que dice el enunciado. Ahora, solo el enunciado puede ser verdadero. Hacer expresiones, formular expresiones como la realidad es verdadera, eso no tiene sentido. La realidad no es verdadera ni falsa. La realidad es tal como es. Lo que es verdadero o falso es lo que yo digo de ella. Y para aquí, para ahora, en este momento, para las personas a mi alrededor que están en mi entorno, decir hoy es miércoles 1 de septiembre de 2021 es el enunciado, es verdadero. Entonces la verdad es la correspondencia o la relación entre el juicio, el significado del juicio, lo que el juicio menta, es decir, lo que el juicio dice, y la realidad. La realidad aquí y ahora es que cabalmente se acepta que hoy es miércoles 1 de septiembre de 2021, por lo tanto, el juicio que dice hoy es miércoles 1 de septiembre de 2021 es verdadero. Bueno, esa es la definición semántica de la verdad como relación o como correspondencia o como correlación entre el enunciado, el juicio, la proposición y la realidad. O como dice aquí arriba, estoy marcando entre los hechos o estados de cosas, es decir, la realidad, y el discurso, o si no, el juicio. Está claro también que un discurso político no es solo un enunciado, pero sí hay varios enunciados que se los puede identificar y aislar. Es decir, en este discurso, por ejemplo, aparece la idea de que Bolivia es un país antiimperialista, por decir algo, ¿no? Eso es parte de un discurso, supongamos. Entonces, en el discurso va a estar esa idea argumentada, desarrollada, etcétera, pero esa es una idea fuerza que aparece en el discurso con bastante fuerza, con bastante vehemencia, con bastante énfasis y que se puede expresar de esa manera breve como un juicio. Entonces, para saber la verdad de esa proposición, de ese juicio, hay que ver la realidad. La realidad es así. Si la realidad es como dice el juicio es verdadero. Si la realidad es de una manera diferente a la que dice el juicio o no es como dice el juicio, entonces la proposición, el juicio es falso. Entonces, esa es la definición de la verdad, la correspondencia entre el juicio y la realidad. Y la falsedad también se entiende como la ausencia de correspondencia entre la realidad y el juicio. ¿Y qué es falso y qué es verdadero? Es solamente el juicio. El juicio es verdadero o falso. En un discurso político se entiende que hay la articulación de varios juicios, es decir, algunos juicios explican a otros, algunos son ejemplos de otros y así sucesivamente. Entonces, en el análisis filosófico del discurso, lo que hay que hacer es establecer cuáles son los axiomas o los supuestos de ese discurso. Es decir, ideas clave que a partir de las que el discurso mismo desarrolla una determinada argumentación. Y establecido eso, es decir, establecidos los supuestos o los axiomas, hay que efectivamente ver en qué medida corresponden con la realidad o son susceptibles de discrepancia, porque es posible que algunos no se puedan contrastar directamente con la realidad y simplemente haya que aceptarlos o rechazarlos. Y en ese sentido, si no se puede cotejarlos con la realidad para saber si son verdaderos o falsos,
solo cabe esas alternativas, es decir, o yo los acepto como verdaderos por lo que enuncian, aunque no se lo verifique, aunque no se verifique lo que enuncian, o simplemente los rechazo y los tipifico como falsos que no dan lugar a otras inferencias a partir del desarrollo del propio discurso. De todas maneras, lo que está claro es que la verdad es una relación, es decir, es algo que surge entre dos cosas, entre el juicio, la proposición, la afirmación, la idea afirmada, negada, etcétera, por una parte, y la realidad. Para determinar la verdad o la falsedad de un discurso hay que establecer la formalización del discurso, que consiste en señalar estos son los axiomas, estas son las definiciones, estas son las ideas fuerza que comunica el discurso, y en la medida que se identifica eso, cada una de esas proposiciones van a ser sometidas a un análisis de verdad o falsedad, como con el criterio de que si la realidad es como señala el juicio, entonces el juicio es verdadero. Si la realidad no es como señala el juicio, entonces el juicio es falso. Bien, hay otros aspectos en el desarrollo de un discurso, no solamente su enunciación. Cuando un discurso político es enunciado, evidentemente hay lo que se llama en la teoría de actos de habla un hablante o un emisor a quien está dirigido el discurso, el destinatario o recipiendario, también se llama así, del discurso, que es otra persona, otro sujeto, y es el que recibe y posiblemente actúe motivado por el mismo discurso. Esa es una característica interesante del discurso político, que también lo vamos a ver en algún momento, que se refiere a que es un conjunto de enunciados que tienen carácter persuasivo. Es decir, pretenden que el destinatario, el emisor pretende que su discurso sea aceptado, asimilado y cumplido por el destinatario. Es decir, que haya una reacción favorable de credibilidad. Esto significa que el destinatario sea crédulo ante la verdad del emisor, ante la verdad de los juicios que emite el emisor, ante la verdad de los juicios enunciados por el emisor. Y por eso el carácter persuasivo de un discurso político significa que el emisor se ha de presentar siempre como una persona veraz, es decir, no como un mentiroso, no como un engañador, sino como alguien que respeta, valora y dice la verdad. Y ha de esperar que el destinatario sea una persona crédula. Entonces, el emisor es creíble y el receptor es crédulo. Es una combinación de ambos que el emisor aprovecha con los gestos de su propio discurso, esos gestos que lo presentan, que se presenta a sí mismo como una persona creíble, con un discurso creíble y que además es verdadero. Eso que llegue a un receptor que sea crédulo, que tenga una actitud favorable para creer lo que dice el receptor, da lugar a que el discurso político cumpla la finalidad que tiene, que es persuadir. Y persuadir, en el caso del discurso político, implica que el receptor o el destinatario acepte ese diagnóstico, por decir así, de la realidad, de señalar así es la realidad, acepte ese conjunto de juicios como verdadero, es un conjunto verdadero de juicios que le informan sobre cómo es la realidad y que consecuentemente obre
y la acción le da al acto verbal del discurso político, al acto verbal del emisor que emite un discurso político, un efecto persuasivo, llamado en los actos de habla un efecto directivo, que consiste en que haga algo. El destinatario tiene que hacer algo. Por ejemplo, votar. Entonces, en el discurso político que se presenta por un candidato, mostrando su currículum, mostrando sus virtudes, haciendo promesas sobre lo que podría hacer, etcétera, etcétera, el sentido persuasivo y la finalidad directiva de ese acto verbal, que es un acto verbal aseverativo, compromisorio, etcétera, es que quien escucha el discurso no solamente se informe de cómo son las cosas según el emisor, sino que haga algo, por ejemplo, que vote por el emisor dentro de unos días. Entonces, ese es el sentido directivo del discurso político, que no se agota en un sentido informativo, sino tiene una finalidad directiva, que es orientar la acción. Esta teoría de los actos de habla ha sido desarrollada también en Inglaterra, como Tarski, que es inglés, y ha sido dada por la escuela analítica, particularmente por autores como John Austin, John Searle y otros. Entonces es una teoría de largo desarrollo que muestra el carácter directivo de ciertos discursos o de ciertos enunciados que no tienen como finalidad principal informar sobre cómo es el mundo, sino dirigir acciones del recipiendario, es decir, de quien recibe el discurso, y que constituyen la finalidad de realización de la emisión de ese discurso. Obviamente esto se analiza desde la filosofía política de contenido y carácter analítico, es decir, la filosofía analítica. Bueno, aquí hemos hablado la anterior vez acerca del carácter ideológico de la formación del discurso. Vamos a suponer que tenemos aquí una parte de la realidad, cualquiera que ésta sea, ¿no? Por ejemplo, el aquí y ahora. El aquí y ahora. ¿A qué me refiero? Aquí en la ciudad de La Paz, ahora en esta hora que puede ser desde la 1:30 hasta las 2:30, o en este periodo, o estos dos periodos, desde la 1:30 hasta las 3, este tiempo, ahora, ¿no? Posiblemente alguno de ustedes eh, no es imposible que esté, por ejemplo, en Santa Cruz. Si así fuera, bueno, el ahora ya no se aplica. O perdón, el aquí ya no se aplica, se aplica el ahora, el tiempo no es la misma hora, pero el aquí ya no. Se trataría de dos ciudades diferentes, pero el aquí podría ser algo más amplio y podría ser Bolivia. Entonces estoy hablando para Bolivia en este periodo, en este lapso. Bueno, si la realidad es esa, es posible que yo la vea como es. Y eso es lo que normalmente se debe dar de parte de cualquier persona que ve la realidad. Considerar la realidad como significa que se va a formar en mi conciencia, esta es la conciencia del sujeto, una imagen correspondiente a la realidad. Y eso es lo que se llama objetividad. La objetividad desde el punto de vista de esta teoría semántica, desde el punto de vista de la teoría del conocimiento, la gnoseología, implica que la imagen que se forma en la conciencia del sujeto, que no es el objeto es parte de la realidad es enorme, gigantesca, compleja, pero cuando yo veo una parte muy pequeña, minúscula de la realidad, que es el objeto que
el objeto que yo estoy conociendo, cuando veo esa parte de la realidad que es, en efecto, yo no veo la realidad como es, sino como la concibo en mí. Este es el desarrollo kantiano, ¿no? Kant llama al objeto noúmeno y a lo que yo veo fenómeno o fenómeno, ¿no? Entonces, fenómeno significa en griego lo que se presenta. Lo que se presenta en mí es la imagen que corresponde al objeto. Kant dice el objeto es noúmeno, es decir, es desconocido. Yo no conozco al noúmeno, solamente conozco el fenómeno. Y el fenómeno es la imagen que se produce en mi conciencia. Si yo veo algo, no es que veo la cosa en sí, sino veo la imagen en mí. Bueno, esta es una forma de solucionar el problema del objetivismo, el subjetivismo de la teoría del conocimiento. Pero es aquí precisamente que radica la justificación de la ideología. Es decir, yo puedo ver un objeto de una manera diferente a cómo otro sujeto ve el mismo objeto. Y puedo argumentar y decir, sí, para mí es tal cosa. Y otro sujeto, refiriéndose a lo mismo, puede decir, no, no es tal cosa, es esta otra. Algo que podría ser apropiado para el tema que estamos analizando es, por ejemplo, esta teoría del golpe de Estado, ¿no? Que es en realidad un conjunto de proposiciones, un conjunto de enunciados que responden supuestamente a una manera específica de ver los acontecimientos que habrían sucedido hace poco menos de un año, aproximadamente desde fines de octubre hasta mediados de noviembre del 2020. Entonces, esos son hechos, son acontecimientos, es parte de la realidad, lo que ha sucedido. Y algunos pueden argumentar diciendo, es decir, en el discurso, eso fue un golpe de Estado. ¿Y por qué dice usted? Porque yo lo veo así. Y señalan algunas imágenes que supuestamente darían lugar a pensar que efectivamente fue así. Que la verdad es que esos acontecimientos tal cual son enunciados en el discurso corresponden a lo que fue, y lo que fue habría sido un golpe de Estado, por ejemplo. Entonces, los hechos tampoco tienen una manera específica de formar una imagen en el sujeto, o también el sujeto de manera, diríamos, sesgada, interesada, con falta de objetividad, es decir, de una manera muy subjetiva, forman una imagen de acuerdo a sus intereses y conveniencia. No es que están viendo de esa manera, sino que quieren justificar el discurso diciendo que están viendo de esa manera. En ese sentido, hay siempre la posibilidad de que un conjunto de hechos, por ejemplo, de la realidad política, sean vistos y den lugar a discursos que son diferentes. Se refieren a los mismos hechos, pero como supuestamente serían vistos, no se da de una sola manera, sino de más de una, por lo menos dos formas, dando lugar también a verbalizaciones diferentes. Pero ese es un caso, diríamos, excepcional de posibilidad de lectura de la realidad con intromisión, con interferencia ideológica. Es decir, aquí se cumple el criterio de Thomas Kuhn, que dice, toda percepción está teóricamente cargada. Fíjense, estamos hablando de la percepción. ¿Qué es la percepción? Lo que uno ve. Yo estoy viendo esto, estoy viendo una pantalla negra, por ejemplo, en este momento, en gran medida que corresponde al Google Meet. Pero alguien puede decir, no, yo no veo nada negro, para mí todo está blanco. Es la percepción de la que estamos hablando. Hay la idea de que la percepción es universal, de que todo el mundo debe ver lo mismo, debe ver igual, lo que no es así. Simplemente para ejemplificar mejor, usemos, por ejemplo, el caso de los daltónicos, que los colores ven de una forma diferente, con otro
con otra longitud de onda, con otra iluminación, con otra manera de reflexión de la luz que no corresponde a la visión normal. Entonces vamos a tener que hay personas que por algún motivo ven las cosas de forma torcida, por decir así, o de forma diferente, o de forma que no corresponde a la realidad, que no corresponde al objeto tal cual es. Y eso puede dar lugar a juicios, a enunciados que siendo sinceros los que emiten esos juicios no van a ser verdaderos, porque sencillamente ven la realidad de una manera distinta. Es posible, y en general en la ciencia se admite eso, esa posibilidad de ver las cosas como no son y de ser sincero y emitir juicios que corresponden a esas imágenes. En la ciencia eso se denomina error y consiste en este caso. Es decir, miren, aquí tenemos un objeto representado como un objeto cuadrangular. Ya tenemos un objeto cuadrangular. Pero por alguna razón, el sujeto cognoscente no puede ser objetivo. Carece de objetividad, digamos, sea daltónico. Y en lugar de ver algo azul, lo ve rojo o verde. Entonces, el hecho de que vea de una forma diferente, ¿qué quiere decir? Que vea que en su conciencia, en su mente, se forma una imagen que no corresponde. La objetividad es también una relación o es una correspondencia. En su conciencia no se forma, no se construye una imagen que corresponda a la realidad. Esta parte de la realidad, que es este objeto cuadrangular, es visto por el sujeto, forma en su conciencia el sujeto por la motivación de este objeto que determina la imagen, no de una manera objetiva. Es decir, en lugar de que aquí vea una imagen cuadrangular, que corresponda al objeto, a esa parte de la realidad, resulta que ve un objeto circular o esférico. Entonces, esta imagen no corresponde con el objeto, no corresponde con lo que motiva la formación de esta imagen. Por lo tanto, no hay objetividad. Ahora bien, esta persona que ve de manera distorsionada la realidad, que lo que es azul lo ve rojo o algo parecido, digamos verde o lo que fuera, no se trata necesariamente de alguien que engaña. En el discurso político hay muchos engaños. Eso hay que tener presente. Y el que da discurso político en muchas ocasiones va a buscar engañar. Y a eso puede servir mucho la filosofía y la filosofía política en particular. Puede servir a desentrañar la mentira, el engaño de quien da un discurso. Ahora bien, supongamos que no estamos frente a alguien de esa calaña moral, es decir, un político que es avesado en mentir, que es avesado en engañar, que es avesado en pronunciar discursos persuasivos para que el auditorio haga lo que él quiera, etcétera, etcétera. Si no se trata de un político que da un discurso sincero. ¿Cuál es ese discurso sincero? El que va a dar según su apreciación de la realidad. Es decir, lo que él ve en su interior, en su conciencia, es expresado en su discurso, tal cual lo que él ve y dice, esto es así, por ejemplo, ¿no? En el discurso político, refiriéndose a este objeto. Pero resulta que su visión del objeto está distorsionada, no corresponde a la realidad, no es objetiva, por cualquier razón. Cuando hay una buena intención y hay esta situación,
En la ciencia se habla de error, es decir, por algún error el sujeto no ve lo que es. Lo que es de una manera es distorsionado y la imagen que se reproduce en la conciencia del sujeto no corresponde a la realidad. Entonces se forma una imagen errada. ¿Qué quiere decir una imagen errada? Una imagen que no coincide esa imagen, el contenido de esa imagen con la realidad. Asumiendo que el que da el discurso es una persona honesta, una persona que refleja en lo que dice lo que ve. Es decir, ve esto y eso dice que es así. Es decir, él señala que esto es así, porque él lo está viendo de esta manera. Entonces, esa persona que no tiene mala intención ni deseo de engaño, refleja en su discurso los contenidos que él ve. Pero como ve de una forma distorsionada, sea por cualquier error, puede ser, en la ciencia se acepta que puede ser errores debido a la escala, errores debido a la interpretación de lo que está viendo, errores debido a la inadecuada focalización del objeto, errores de estructura de visión, es decir, yo con lo que puedo ver, realmente puedo ver muy poco y lo veo mal, lo veo de una forma como no es, etcétera. Es decir, hay varias causas del error que no corresponden, en el caso, por ejemplo, del discurso político, al engaño o al propósito de engañar que tendría el emisor. Entonces, asumiendo que hay esta correspondencia entre lo que ve y lo que dice, ese es el tema de la sinceridad. La sinceridad es lo que señalo acá, supone la neutralidad entre lo que uno ve y lo que dice. Ahora, si lo que uno ve y lo que dice es neutral y uno es sincero y resulta que es objetivo, entonces lo que dice ha de ser verdadero. Entonces, la verdad en este caso resulta de la suma de la objetividad más la sinceridad. Si uno es objetivo y es sincero, entonces sus juicios han de ser verdaderos. Entonces podemos establecer esta definición de la verdad como correspondencia entre la realidad y el discurso, entendiendo que la verdad es la suma de la objetividad y de la sinceridad. Y sinceridad es la correspondencia entre lo que uno ve, entre la imagen que se forma en la conciencia individual de cada uno y que responde también a un aparato perceptivo, es decir, un aparato que le permite percibir la realidad y lo que dice. Si hay correspondencia entre lo visto y lo dicho, entonces el sujeto es sincero y es neutral. No va a introducir aquí elementos subjetivos para distorsionar esto. Es decir, no va a querer ver algo que no está viendo, que hay también esos casos, especialmente en los políticos. Entonces, la verdad también la podemos definir como la suma de objetividad más neutralidad. Y el error podemos definirlo como ausencia de objetividad, o podríamos no objetividad, o carencia de objetividad, más sinceridad. Es decir, es sincero el científico, es sincero, es sincera la persona que está diciendo esto es así porque lo está viendo así, porque lo ve así, dice es así. Pero como no es objetivo, como no ha podido captar la realidad como es, sino la realidad como se constituye, cómo se pinta, por decir así, en su conciencia, que corresponde a una forma como se pinta esta imagen, es una forma que no es correspondiente con la realidad de la que habla. Siempre se habla de una parte de la realidad y esa parte de la realidad debe determinar las características del objeto.
Hay un libro excelente sobre estos temas que se llama Metafísica del Conocimiento de Nikolai Hartmann. Si alguien querría profundizar esto, le sugiero que recurra a ese libro. Entonces, ¿qué quiere decir que el objeto determina la imagen? No es que determina al sujeto. El objeto determina la imagen en el sujeto. Eso es diferente. Quiere decir que las características propias, específicas del objeto, características de cualquier tipo, ¿no? Pueden ser desde características de color, forma, tamaño, etcétera, hasta ciertos aspectos que efectivamente son parte del objeto. El objeto de estudio puede ser un proceso político de octubre y noviembre del año 2020, por ejemplo, y dentro de ese proceso se ven una serie de evidencias, es decir, de hechos. Y esas evidencias y esos hechos deben ser vistos tal cual han sucedido y no distorsionados. A veces la distorsión es voluntaria, consciente y moralmente malévola. ¿Por qué es malévola? Porque da lugar al engaño, da lugar a generar falsedades como si fuesen verdades, es decir, da lugar a generar falso conocimiento, un conocimiento de lo que sería la realidad cuando no es así, cuando no pasó así, cuando no corresponde predicar esto de este conjunto de acontecimientos. Entonces, el error puede ser involuntario y ese es un caso dado especialmente en las ciencias. Es decir, eh, ¿a qué se refiere? Se refiere a que por distintas circunstancias el sujeto no es capaz de reproducir en su conciencia las características del objeto estudiado o del objeto conocido. La imagen aparece distorsionada con contenidos que no corresponden a la realidad. Y debido a que el sujeto no es malévolo, no quiere engañar, no quiere producir una imagen falsa haciéndola pasar por verdadera, sino que es honesto, es sincero, reproduce el error, es decir, dice lo que ve, pero resulta que lo que ve no corresponde con lo que es. Entonces se produce el error. ¿Cómo definimos en este caso el error? El error va a ser igual a la ausencia de objetividad, la falta de objetividad y la reproducción del error o la reproducción de la imagen, diríamos, arbitraria o no correspondiente o subjetiva. Se reproduce la imagen en el texto, en el discurso, el texto, el discurso, el mensaje, el juicio, expresa lo que está viendo el sujeto, pero que como lo que está viendo no corresponde con lo que es, entonces tenemos la reproducción de esta imagen errada o de imagen no correspondiente o de imagen alterada. Entonces podemos señalar, el error es igual a la no objetividad más imagen alterada. Ese es el error. Hay, sin embargo, la posibilidad también de que el sujeto, y esto se da en el caso del discurso político, voluntaria, intencional y malévolamente distorsione este error para decir, sí, yo veo así la realidad y como la veo así, tengo total derecho de expresar que la realidad es así y creo también que la realidad es así, tratando de forzar, cambiarla, es decir, dar un discurso, una imagen que como no corresponde a la realidad, todos terminen aceptando que la realidad no es cuadrangular, sino circular. Y eso está efectivamente muy bien representado en distintos textos. Un texto muy importante es, por ejemplo, 1984 de George Orwell, donde hay un ministerio que se ocupa de alterar la historia. Su propósito es crear noticias y crear periódicos falsos de fechas pasadas en que aparecerían los hechos como le interesa al gobierno.
Y en ese sentido es una intención evidente, malévola, carente de todo sentido filosófico. La filosofía es el amor a la verdad. Y lo que hace este sujeto, que es además el protagonista de 1984, que se llama Winston Smith, lo que hace como parte de este sistema socialista inglés es alterar la historia, es decir, lo que es de una manera termina cambiando a otra forma por una manipulación de las fuentes. Se manipula las fuentes para dar lugar a creer que ciertos hechos habrían acontecido como le interesa al gobierno, que en realidad es lo que a él le interesa divulgar teniendo esa imagen, y según esa imagen se altera la historia. Fíjense, en el caso de la política se llega a ese extremo, y según Orwell, eso es lo que tradicionalmente ha hecho el socialismo en la historia de la humanidad: tergiversar la historia, hacer aparecer a los líderes plebiscitarios como líderes incorruptibles, como personajes magníficos de la historia, cuando no es así. Y para dar esa impresión se alteran los hechos y se moldean las fuentes a imagen y semejanza de lo que quieren que sea y que ya han emitido como la verdad definitiva del pasado, cuando en realidad todo es falso. Entonces, ese otro tipo de error no es un error involuntario, dada la honestidad del que da el discurso, no, es todo lo contrario. Es un discurso malévolo, consciente de su canallada, que es cambiar los hechos con fines específicamente políticos, que son generar una cantidad de evidencias que no corresponden a lo que realmente pasó, atenidos a que nadie, por temor a la represión, va a denunciar semejante actitud antifilosófica, contraria al amor a la verdad. Y esa es la política, es decir, la filosofía política descubre esta actitud canallesca de los políticos de querer cambiar la historia y de usar de un conjunto grande de recursos, que incluso puede ser en la novela de Orwell, eliminar todos los periódicos verdaderos, es decir, que mostraron los hechos en el momento que se publicaron tal cual fueron, y en su lugar confeccionar narraciones todas falsas para generar una imagen que sea publicitada, propagandizada, enunciada por el emisor como la profunda y verdadera realidad. Nada más falso que esa estrategia política antifilosófica de alterar los hechos y de imponerlos por la represión. Es decir, quien se oponga, quien lo denuncie semejante estrategia de atentar contra la verdad, sencillamente era recluido, reeducado en estas escuelas de represión y de lavado de cerebro que Orwell menciona, y que efectivamente habrían existido en el sistema soviético, especialmente. Entonces, aquí no estamos hablando de un error involuntario, sino estamos hablando de la intención consciente de alterar el pasado, de crear a imágenes y semejanza de los intereses de los emisores un conjunto de evidencias que sean propagandizadas y que sean asumidas, repetidas y aplaudidas a costa de la represión por los destinatarios. En este caso, la función directiva del acto de habla es aplaudir ese conjunto cínico de mentiras que aparecen como la realidad y que construyen un objeto según los intereses de los emisores, es decir, en este caso, el partido político que dirige el gobierno en el socialismo inglés en esta novela. Bien, entonces, por error, no solo hay que entender el error involuntario de algún científico ingenuo o de algún científico defectuoso que ve verde lo que es azul o algo parecido, sino también
la actitud consciente, voluntaria y canallesca de aplastar la verdad y de generar pruebas ficticias en torno a que lo que se pregona estaría respaldado, habría sido sembrado por una actitud de vulneración del pasado y de construcción de evidencias falsas para fortalecer una situación totalmente falsa. Entonces aquí hay sinceridad. Bueno, no hay sinceridad desde el punto de vista que esta imagen falsa eh, sea reproducida lingüísticamente, es decir, sea expresada en un discurso con congruencia de contenido. La ausencia de sinceridad es saber que esta imagen es falsa, es errada y es conscientemente construida como tal y mostrarla como si fuese la verdad, es decir, la verdad de esta realidad. En ese caso, cuando el error es consciente, voluntario, malévolo, no puede haber sinceridad porque el sujeto sabe que esta imagen no corresponde a la realidad. No es que cree que corresponde y la presenta como tal. Ese es el error del científico ingenuo o defectuoso. Acá la imagen es construida de una manera intencional, buscando argumentos que den lugar a justificar que la realidad es como la imagen, como quiere el sujeto que sea, y a mantener con esa falsa imagen que no corresponde a la realidad una explicitación verbal en el discurso político diciendo sí, pero es la realidad así, que es como él la ve, como él quiere verla, como él pretende mostrar, evidenciar que la ve así y que hay las pruebas para señalar que es circular, que es esférica cuando no lo es. Entonces el discurso político en este caso no es sincero porque el sujeto es consciente de la falsedad, es decir, de la ausencia de correspondencia de la imagen con la realidad. Es una imagen construida, provocada, deformada, con fines inconfesables y que aparece en el discurso como una manera específica de ver la realidad cuando es todo lo contrario, es una manera de forzar la realidad tendiendo a presentarla como no es, aunque haya cierta correspondencia entre el contenido errado de la imagen y lo que el discurso político enuncia. Entonces hay esas dos formas de comprender el error, sin intención y con intención. Bueno, hay otra posibilidad más. Y aquí estamos ante los políticos mentirosos. ¿Cuáles son los políticos mentirosos según este análisis de la filosofía analítica y de la filosofía política? Los mentirosos son los que ven las cosas como son. Es decir, tienen objetividad, tienen correspondencia entre cómo es la realidad en la parte elegida para ser estudiada, y yo voy a elegir esta parte de la realidad para estudiarla, y la imagen que se forma en la conciencia del sujeto. ¿Cuál es la relación? La relación es objetiva. ¿Eso qué significa? Que el político ve las cosas como son. Entonces hay que partir de eso. Y aquí, ¿qué estamos definiendo? Estamos definiendo una mentira, una forma de la mentira mejor. ¿Cuál es esta forma de la mentira? Es esta forma en que la mentira además es falsa. Porque no todas las mentiras son falsas, puede haber mentiras verdaderas y eso es lo que vamos a ver después. Entonces, vamos a encontrar que el político ve las cosas como son, es objetivo, tiene la capacidad de reflejar la realidad en su conciencia, de formar en su conciencia imágenes que corresponden a la realidad, hay objetividad.
en la aprehensión, en la suma de características de la imagen en la conciencia del sujeto. Esta suma de características son características del objeto, no es algo inventado, no es algo sospechado, no es algo supuesto, no es algo atribuido, sino es algo objetivo, algo que la imagen presenta y que realmente existe en el objeto estudiado. Es decir, hay una aprehensión adecuada y objetiva de la realidad, formando la imagen en el sujeto, imagen que corresponde al objeto y que el objeto determina en sus rasgos una imagen objetiva. Bien, sin embargo, por alguna razón, el político no expresa lo que él ve o lo que le dicen las estadísticas, ¿no? Entonces cambia con cualquier propósito, ¿no? Para dar un discurso proselitista, por ejemplo, ¿no? De decir, estamos en una crisis, tiene un dato, digamos que el 10% de la población no tiene ningún tipo de actividad económica y lo vuelve el 40%, miente. Hay muchas formas de mentir, ¿no? Que puede ser exagerando, puede ser camuflando, puede ser disfrazando, puede ser exagerando, puede ser anulando, puede ser difuminando. Hay una tipología de las mentiras políticas muy interesante que se realiza, por ejemplo, desde el ámbito del análisis del discurso en clave lingüística y que la filosofía política también usa. Entonces miente, por alguna razón miente, obviamente para beneficio de su propia persona, de su propio partido, de su propia gestión de gobierno, de lo que sea, beneficio inconfesable, porque si uno confiesa algo y dice yo hago esto para beneficio tal y es algo moralmente no censurable, porque claro, nadie va a decir estoy mintiendo, ¿no? Eso es imposible que haya ese reconocimiento. Justamente la mentira tiene valor porque se disfraza de ser un enunciado verdadero. No es un enunciado verdadero. Y la mentira siempre es consciente. Puede haber algún error de apreciación, puede haber algún error de memoria. Esos son casos de error y de error, diríamos, benévolo, no de un error malévolo como es el discurso político con el fin de engañar. En la mentira no hay esa inconsciencia, siempre hay la conciencia de que yo veo así las cosas, pero no digo lo que veo, es decir, lo que digo es diferente a lo que veo. Y lo que veo es posible que sea objetivo. Si es objetivo, hay objetividad en mi imagen está determinada por el objeto, las características de la imagen no son alteradas por mí, yo no enfatizo algo de la imagen para producir un efecto, sino hago alguna mentira de alguna manera. También puede ser que enfatice, también puede ser que disfrace, puede ser una gran cantidad de formas de mentir. Es decir, mentir no es solo poner una negación a algo que corresponde con una afirmación en cuanto a la realidad es así, sino mentir implica también una gran variedad de formas de alterar lo que yo veo y demostrarlo como no es. Es decir, quiero hacer pasar lo que no es como si fuese así, como si la realidad fuese así. No, la realidad no es así, la realidad es esta. Y cuando yo enuncio un discurso mentiroso y siendo objetivo, digo algo falso. Entonces, en este caso, podemos definir la mentira malévola, la mentira de los políticos con la finalidad de engañar, como la suma de la objetividad y la falta de sinceridad. O podemos definirla como objetividad más insinceridad. Es decir, el que da el discurso político no es sincero, dice algo diferente a lo que él piensa como es lo que está diciendo, atribuyendo eso que está diciendo a lo que sería la realidad,
con el propósito de engañar. ¿Cuál es el engaño? El engaño es, crean que esto que es cuadrangular es circular, porque ese engaño tiene un beneficio para el emisor. Puede ser para él personalmente, puede ser para su familia, sus adláteres, su partido, su gestión o lo que sea, pero eso es inconfesable, es decir, no va a confesar eso como parte de su discurso persuasivo, sino va a engañar en torno a ese contenido, buscando presentarlo como algo que sustituye la imagen, diríamos, de sentido común de esta parte de la realidad que cualquier persona sana mentalmente ha de ver como un objeto cuadrangular y ha de dudar de la verdad de este discurso de quien quiere presentar esta parte de la realidad que es cuadrangular como si fuese circular. Entonces, en este caso hemos definido la mentira malévola, que es la que se presenta usualmente en los políticos. En los políticos que pretenden engañar para fines inconfesables, siendo objetivos, conociendo la realidad tal cual es, la deforman, buscando crear una falsa apreciación, un falso enunciado que muestre la realidad de una forma como no corresponde, como no es. Y finalmente vamos a ver que es posible mentir y decir la verdad. Ustedes dirán, ¿cómo? Primero, no tiene que haber objetividad. Es decir, el que ve no tiene que ver la realidad como es, sino de una forma diferente. Por cualquier motivo, daltonismo o ideología. Por daltonismo, ve verde lo que es azul o rojo, lo que sea, y por ideología ve algo con teñido de ciertos matices que son proporcionados por su propia ideología, que puede ser una ideología enfermiza también. Pero por cualquier motivo, no es que él cambie intencionalmente la imagen, no es que la distorsione, sino que esa imagen que se forma en su conciencia, por alguna razón no se forma siguiendo las determinaciones del objeto fuera de la conciencia del sujeto. El objeto conocido, esta parte de la realidad que es conocida, no es reproducida la imagen de este objeto en la conciencia siguiendo las características del objeto, sino con algunas modificaciones, es decir, ve algo como no es y en su conciencia se presenta una imagen que parecería que corresponda a este objeto, pero no es así. Es una imagen no correspondiente, no es objetiva. La aprehensión no es correspondiente. Pero encima, el que da el discurso miente de una manera que por fines inconfesables también, lo que cree que es la realidad no expresa como él está viendo, ve de una forma no objetiva. Y al verla de una forma no objetiva a la realidad, encima miente sobre esa forma no correspondiente, sobre esa imagen que no corresponde a la realidad, miente y dice la realidad es así, pero al mentir respecto a su imagen, por alguna circunstancia es posible que llegue a coincidir con la realidad tal y como es. Ese es el caso de mentir y decir la verdad. Tal vez les resulta un poco extraño esto, pero hay un cuento de Jean-Paul Sartre que se llama El Muro. Y consiste en lo siguiente, donde se ve claramente este tema, ¿no? El tema de la mentira y decir la verdad mintiendo. Es decir, yo miento, pero mi mentira dice la verdad. ¿Cómo es posible esto?
Bueno, brevemente les resumo el contenido de este cuento del muro, que es muy dramático, ¿no? Resulta que hay un grupo de anarquistas en la época de Franco en España, antes y durante la Segunda Guerra Mundial, que son perseguidos por el régimen de Franco, ¿no? Y estos anarquistas terminan siendo encarcelados y fusilados por el hecho de ser anarquistas. Y evidentemente, cuando atrapan a un grupo, los torturan para que delaten a los jefes de esos grupos, a los jefes de esa ciudad, a los jefes de esa célula, a los jefes de la organización segmentaria que tienen los anarquistas. Y es así que termina siendo apresado y torturado un falangista. Todo esto es ficción, pero ilustra muy bien estos temas tan profundos tratados por Sartre, como son la verdad y la mentira, ¿no? Que puede haber el caso en que uno mienta y diga la verdad. Y eso es lo que les estoy explicando. Entonces resulta que hay un falangista al que torturan y le piden que traicione y diga dónde se oculta el jefe de su grupo anarquista, su célula anarquista. Y en los acuerdos que tuvieron los miembros de esa célula, los acuerdos previos al arresto y la tortura, habían establecido que si alguno de ellos fuera capturado, entonces el jefe se ocultaría en la casa de fulano de tal, de uno de los miembros que, bueno, estaba en otra parte, que no lo iban a detener y que ofrecía cierta seguridad la casa de esa persona. Entonces el acuerdo era que en caso de que los demás sean capturados, el jefe estaría en este lugar X, que era la casa de uno de sus compañeros. Entonces, el que es torturado, capturado, torturado, supuestamente sabía que el jefe estaría en la casa de fulano de tal en caso de que él mismo podía ser detenido. Y bueno, después de que lo torturan, están a punto de fusilarlo, dice ya, voy a traicionar a mi jefe y voy a decir dónde se encuentra. Él tenía la idea que estaba en la casa de uno de sus compañeros. Y se inventa un lugar, dice, él está en el cementerio, está en una cripta o está en una cabaña del cuidador. En una de esas dos partes está, búsquenlo ahí. Y bueno, se alistan los falangistas, estos paramilitares, y salen con armas. Y él espera que vuelvan para que lo fusilen, porque obviamente iban a descubrir que se había burlado de ellos, que no había nadie en ese lugar, y lo iban a fusilar, porque además de darles una información falsa, les había hecho perder el tiempo y se habría reído de ellos, viéndolos apresurarse, a pertrecharse, etcétera, para una operación fallida. Bueno, después de cierto tiempo, vuelven los falangistas y lo sacan de su celda, que era una celda especial para torturados, para aislados, etcétera, y lo ponen con los reos comunes. A él le parece sumamente raro, ¿no? Porque él esperaba ya que lo fusilen. Cuando al día siguiente aparece un nuevo preso y le pregunta al nuevo preso qué pasó con el jefe. ¿Está seguro en alguna parte? Y él le dice muy brevemente, nuestro jefe ha sido capturado en el cementerio y ha sido fusilado en el lugar.
Fíjense entonces, ese es un ejemplo claro de mentir y decir la verdad. Es decir, lo que concibe el sujeto en su conciencia es una imagen diferente, no correspondiente a la realidad. Y lo que dice el sujeto que tiene esa imagen, lo que dice no corresponde con lo que concibe como la verdad, es decir, con la imagen. Entre el discurso y la imagen hay falta de correspondencia, y falta de correspondencia también hay entre la realidad y la imagen. Y por una doble negación es posible que lo que dice coincida con lo que es decir, diga algo verdadero. Esa es una posibilidad contingente, es decir, que puede pasar o puede no pasar, pero también es una posibilidad un poco remota, porque si bien puede pasar, es muy difícil de que pase. Este ejemplo es un ejemplo ficticio que muestra dramáticamente en qué circunstancias mentir y decir la verdad puede ser fatal. En este caso, en el cuento de Sartre, para el jefe de la célula, que termina siendo acribillado donde se escondía, pero beneficioso para el que miente, porque al mentir dijo una verdad, dijo la verdad, y eso le salvó la vida. Aquí tenemos lo que corresponde a la relación entre el contenido de verdad y el contenido de la falsedad. Es decir, esta es una definición de la verosimilitud. ¿Cuándo se da la verosimilitud? ¿Qué es la verosimilitud? Es la posibilidad de asignar a un discurso carácter de que sea posible, es decir, de que posiblemente lo que está diciendo fulano de tal sea verdadero. Entonces, la verosimilitud ha de variar en función de que un discurso comparado con otro sea más verosímil que otro. Cuando un discurso es más verosímil, es decir, es más creíble, cuando, por ejemplo, el contenido de verdad es menor en el primer discurso con relación al segundo, que es mayor y que por lo tanto el segundo discurso es más verosímil. Este discurso 2 es más verosímil que este discurso 1 porque el contenido de verdad es mayor en el discurso 2 que el contenido de verdad del discurso 1. ¿Y eso qué quiere decir? Si en un discurso político tenemos una cantidad grande de proposiciones y resulta que varias proposiciones que dice el emisor no son de evidente contenido verdadero, que se puede dudar, digamos que enuncia 100 proposiciones en un discurso político y de esas 100 proposiciones solamente 10 tienen un contenido de verdad inobjetable, que no se puede presentar contraargumentos, no se puede presentar una argumentación contrafáctica, es decir, eventos alternativos que constituirían objeciones. Y en otro discurso que da un competidor de igual 100, de una cantidad de 100 enunciados que se puedan aislar como enunciados que son caracterizaciones de la realidad, es decir, diagnósticos de la realidad, son, digamos, 30 las proposiciones que tienen un contenido de verdad difícil de refutar. Entonces, el segundo discurso es el discurso más verosímil. Es decir, es preferible enunciar discursos donde haya una cantidad grande de contenidos de verdad irrefutables, que sean parte de la articulación persuasiva
que finalmente tiene una finalidad directiva. Lo mismo pasa respecto de los contenidos de falsedad, es decir, hay varios contenidos que una persona razonable puede decir esto es falso, es decir, aparece claramente como una proposición que no corresponde con la realidad, que pretende engañar acerca de cómo es la realidad, que pretende forzar una lectura impuesta de cómo sería la realidad, cuando la realidad no es así, cuando yo tengo la certeza de que la realidad es de diferente forma, escucho a alguien decir la realidad es esto de una manera enfática, empecinada en querer imponer algo que no corresponde. Aparte están los medios implícitos que puede emplear para forzar eso, ¿no? Que puede ser hasta la represión en términos de ejercicio del poder. Pero cuando el contenido de falsedad es mayor, ese discurso que tiene más contenidos de falsedad evidentes para el sentido común se convierte en menos verosímil. Entonces, el discurso más verosímil ha de ser el que tenga menor contenido de falsedad. Como también el discurso más verosímil es el que tiene mayor contenido de verdad. Bueno, estas son algunas recomendaciones para elaboración de discursos políticos que tengan una finalidad persuasiva, que sabemos que es la finalidad directiva de los actos de habla. Finalmente, hay un problema, que es el que voy a exponer, y es, ¿quién sabe cómo es la realidad? Ese es un pretexto para justificar las apreciaciones ideológicas. Es decir, en la primera diapositiva tenemos, ya esta persona es sincera, no es una persona malévola que hace discursos políticos para engañar, es una persona objetiva, forma en su conciencia imágenes que corresponden a la realidad. Pero supongamos que esta misma realidad sea vista por otra persona y sea vista de una manera diferente. ¿Cómo sabemos que este sujeto 1 que ve esto así es quien ve la realidad como es? Y no un sujeto 2 que la ve, por ejemplo, triangular. Un sujeto 2 puede ver esta realidad como triangular. Y él no es malévolo, y él puede defender cierta objetividad diciendo, yo la veo así a esta parte de la realidad. Aquí surge el problema noceológico del criterio de verdad, que desde el punto de vista epistemológico, es decir, de la teoría de la ciencia, se resuelve de distinta manera. Por ejemplo, una manera frecuente de resolver eso es el criterio de la intersubjetividad, que consiste, ya está bien, hay dos sujetos, uno ve cuadrangular y otro triangular, esta realidad, no sabemos cómo es la realidad en efecto, no puede ser cuadrangular o triangular, lo que queremos saber es, lo que queremos encontrar es un criterio que nos permita establecer esta parte de la realidad es cuadrangular o triangular. Entonces, bueno, hay un criterio en la ciencia que es la repetición de la aprehensión y no por la misma persona. Es decir, ya bueno, pongámonos de acuerdo. Pues nosotros somos 10, uno ve cuadrangular, otro la ve triangular a esta parte de la realidad. Veamos nosotros, los 8 que faltamos. Y, a ver, pongámonos de acuerdo. Fíjense, aquí encuentro yo una arista, entonces esto da lugar a que se la pueda ver como un triángulo. No, otro dice, sí, existe la arista, pero también existe esto, y al final resulta que 6 ven que había sido un trapecio y no un rectángulo y tampoco un triángulo. Entonces, no por criterio de mayoría, sino por criterio de consistencia de la aprehensión y por un respaldo estadístico considerable, también influye en la mayoría, claro, pero no es definitiva,
termina estableciéndose que el objeto es un trapecio y no un cuadrado, no un objeto cuadrangular ni triangular. Puede ser esa situación y ese es un criterio, el criterio de la intersubjetividad. Sin embargo, eso puede estar también manipulado por criterios preexistentes. Es decir, que los 6 que vieron el trapecio, que creen que la realidad es de forma trapezoidal, tengan alguna influencia para creer eso. Eso es posible. Entonces, no hay un criterio concluyente respecto a cuál sería ese criterio para establecer la realidad en sí. Y en ese sentido, Kant tiene razón. Es decir, no hay alguien que sea el tribunal universal que fije y diga esto es así. Por lo tanto, todos que lo ven de una forma distinta están equivocados y todos los que lo ven así como es están en lo cierto. El problema es quién dice cómo es y por qué ese quién va a ser justificable desde el punto de vista de que, de que tenga el criterio de verdad definitivo. Bueno, eso en términos políticos es lo que da lugar a la lectura ideológica y a los pretextos ideológicos. No, yo veo triangular y para mí esto es triangular. No, yo veo cuadrangular y para mí es cuadrangular. No, yo veo de una forma trapezoidal y para mí es un trapecio. Esa es la justificación ideológica y existiendo diferentes argumentos que en definitiva apuntan a qué es la realidad, es decir, la realidad yo la veo así, entonces para mí la realidad es así, y no habiendo un tribunal universal definitivo que establezca el error, la falta de correspondencia o la objetividad y la correspondencia plenamente tal, el problema del criterio de verdad da lugar a las argumentaciones ideológicas, inclusive a las más peregrinas y totalmente inverosímiles. Es decir, no, para mí esto no es ni un trapecio, ni un triángulo, ni un cuadrado. Para mí es un icosaedro, algo totalmente fuera de lugar. Bien, con esto hemos terminado esta parte de análisis del discurso político desde el punto de vista del análisis de las actitudes de sinceridad y de mentira y desde el punto de vista de la verdad y la falsedad. La próxima clase vamos a ver esto que es lo último, referido a las falacias, los paralogismos que también se dan en el discurso político como última parte de esta introducción a la filosofía política. No sé si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario.